AutoCAD Electrical es un programa con varias herramientas para el diseño de varias especialidades. Una de ellas es el diseño de armarios. Así que, bienvenidos al inicio de este curso y a este su primer video. Este video está formado por dos partes. La primera será para explicar los detalles de un armario. No es posible diseñar algo o tratar de mejorarlo o modificarlo si no se conoce. La segunda será para explicar el resumen del curso que comienza con este video. Un armario también se conoce como panel o tablero, pero la palabra panel puede generar confusión, pues con ese término nos referimos a los paneles que conforman la cinta de opciones del menú principal de AutoCAD Electrical. Por lo tanto, durante el desarrollo de este curso, y para tener una comunicación correcta, el término armario será el que usaremos para referirnos a estos componentes eléctricos. Ahora, ¿cómo es un armario? ¿Cómo se ve un armario? ¿O cómo debemos dibujarlo en AutoCAD Electrical? En esta imagen muestro una hoja del catálogo del fabricante Schneider. Su título traducido habla de cajas con un nivel de protección IP hasta el grado 55. Dentro de estas cajas hay varios componentes eléctricos que pueden soportar hasta 4000 amperios. Si revisa todo el catálogo, hay armarios de corrientes más bajas, pues 4000 es su valor máximo para este tipo de armarios denominados prisma. Si recorremos un poco este catálogo, podemos ver otra imagen de este armario, donde se muestran los componentes internos. Al observar estas dos imágenes, podemos deducir que un armario consta de una caja y sus componentes, pero que tiene una primera parte donde se muestran los componentes principales y luego una segunda donde van las borneras, los rieles y las regletas. Es como si el armario tuviera dos capas o dos tapas. Ahora, si revisamos un catálogo de armarios de ABB, tenemos una fotografía que nos muestra la caja con su primera capa, es decir, con todos los componentes visibles debajo de una tapa transparente. Y en la parte inferior de esta fotografía, varios de los componentes que se instalan dentro de ese armario. Ahí se muestran los componentes que forman parte de esta segunda capa y que son los rieles DIN, las borneras, las regletas, los pulsadores y lámparas. Podemos visualizar otros catálogos de otros fabricantes y en todos ellos encontraremos las siguientes características. La primera es que el armario se construye con hasta dos capas. Una primera con los componentes principales y una segunda con los componentes restantes. La segunda característica que habrá podido notar en estas imágenes que he mostrado es que en los armarios no se muestran los circuitos, ni los símbolos de los componentes eléctricos que se usan para diseñar esos circuitos. Es decir, dibujar un armario es diferente a dibujar un esquema eléctrico. Los esquemas eléctricos están formados por componentes y estos se representan con símbolos y se tiene un símbolo para cada tipo de componente sin importar quién lo fabrique o qué forma tenga. El objetivo es que estos símbolos deben ser entendidos, es decir, deben ser dibujados o deben poder leerse y entenderse por cualquier profesional o técnico en cualquier parte del mundo sin importar su nacionalidad o lenguaje. Para esto existen las normas de símbolos gráficos como la IEC y otras que AutoCAD Electrical usa. Un armario es como el rostro de un circuito eléctrico o de una parte de un circuito eléctrico al cual tenemos la ventaja de acceder para controlar o ver cómo está funcionando. Por eso está formado de lámparas, interruptores, regletas, borneras, relés y equipos de medición que nos permiten ver el estado de los componentes principales o medir los parámetros más importantes de una instalación o circuito. Por lo tanto, el armario no tiene todo el circuito. El circuito está repartido en uno o varios ambientes o en uno o varios niveles por donde se han distribuido los cables, los conductores, los equipos, los motores y otros componentes eléctricos que son necesarios para un determinado objetivo, como la instalación de una fábrica, un supermercado, un hospital, un gimnasio, un estadio, por ejemplo.
Cada uno de los componentes de un armario cumplen una función específica que nos ayudan a saber cómo está funcionando el circuito y en qué estado se encuentra cada componente. Esta información nos ayuda a tomar decisiones para mantener la instalación funcionando de forma adecuada. Ese es el objetivo, finalmente, de tener o diseñar un armario. Si vamos a los ejemplos que vienen instalados con AutoCAD Electrical, podemos ver alguno de ellos, como el WD Demo, que actualmente está activo y que trae dentro dos carpetas, uno para los esquemas y otro para el armario que le llama panel. Voy a abrir dos dibujos. Abriré el número 2 que corresponde a los esquemas y el número 9 que corresponde al armario. Observe que el esquema está formado de símbolos, pero el armario está formado por dibujos de los componentes. En resumen, podemos decir que un armario es el rostro de una instalación o de un circuito. Por lo tanto, los componentes que lo conforman no son símbolos, son el rostro real de cada uno de ellos. Y aquí sí interesan su forma y sus medidas, pues el diseño de armarios tiene como objetivo distribuir de forma correcta los componentes que harán posible controlar y operar la instalación eléctrica y los circuitos que lo conforman. Otra consideración que se debe tener en cuenta al diseñar un armario es que todo equipo que se instale en un armario debe ser capaz de brindar información sobre su estado y con ello saber el estado de la instalación eléctrica o de sus circuitos. Una lámpara, por ejemplo, nos puede indicar si el armario tiene tensión cuando está encendida y que no tiene tensión cuando está apagada. O pueden haber dos lámparas de diferentes colores. Con el color verde me indican que el armario tiene tensión. Con el color rojo me indicará que está sin tensión. Un seccionador, por ejemplo, tiene una pequeña palanca. Dependiendo de su ubicación hacia arriba o hacia abajo, podemos saber si está cerrado o está abierto. Si ese seccionador está al inicio de un circuito, podemos saber si ese circuito tiene o no tiene tensión. Si además ese circuito suministra energía eléctrica a un motor, podemos saber si el motor ha dejado de funcionar. Con AutoCAD Electrical no es posible construir armarios en 3 dimensiones. Solo podemos diseñarlos en 2 dimensiones. Una opción que veremos en este curso es cómo relacionar un dibujo de un armario en 3 dimensiones que puede ser construido fácilmente con Autodesk Inventor y un circuito eléctrico construido en AutoCAD Electrical. Ambos programas, como muchos de Autodesk, gestionan información entre ellos para lograr un diseño completo sin tener que duplicar trabajo. Por lo tanto, para el diseño de armarios, AutoCAD Electrical permite insertar o crear dibujos mecánicos de los componentes eléctricos. Es un dibujo que nos muestra cómo es el componente y que dependiendo de la marca o fabricante, este dibujo será diferente. Pero, a diferencia de realizar una simple acción de insertar bloques, en AutoCAD Electrical se realiza una implantación física inteligente de estos componentes y que guardan relación con sus respectivos circuitos eléctricos. Es posible, por lo tanto, realizar una actualización bidireccional entre los componentes del esquema eléctrico y los dibujos mecánicos de los componentes asociados. Esta actualización es posible porque el programa establece un enlace mediante un identificador común de etiquetas. Para este proceso de diseño de armarios, el programa tiene en su cinta de opciones una pestaña denominada Panel, donde se encuentran todas las funciones que el programa tiene disponible para diseñar armarios. Si esta pestaña no aparece en la cinta de opciones, es porque no la tiene activada, como es el caso que muestro en este video. Para activarla, debemos hacer clic derecho en cualquier parte libre de la cinta de opciones y se mostrará una pequeña ventana con varias opciones. Una de estas opciones es para ocultar o mostrar pestañas. Accedemos a esta opción y activaremos la pestaña Panel. Aquí también podrá ver todas las pestañas que están activas y todas las que están ocultas. También podemos ocultar otras pestañas si queremos ocupar menos espacio en la cinta de opciones. Ahora nos dirigimos a la pestaña denominada Panel y podemos ver que tenemos 5 paneles, cada uno de ellos con varias funciones para trabajar con los dibujos mecánicos de los componentes eléctricos.
Estos dibujos mecánicos en AutoCAD Electrical se denominan footprint. Con el primer panel podemos insertar estos diseños mecánicos, los cuales los puedo obtener de un fabricante o de una librería que haya creado para un determinado proyecto. Con el segundo panel podemos editar o generar los terminales para estos diseños mecánicos. Con el tercer panel podemos editarlos, modificarlos o cambiarlos. Con el cuarto panel es posible cambiar algunas configuraciones y construir nuevos componentes o dibujos mecánicos. Y con el quinto panel tenemos herramientas para trabajar con conductos. Si regresamos al primer panel, podemos ver que tenemos el menú de iconos, que contiene además de esta opción otras más. Por eso tiene una flecha en la parte inferior. Si hacemos clic ahí, aparecen 5 funciones más. Primero haré clic en el menú de iconos y aparece la ventana con todos los símbolos disponibles en la base de datos de AutoCAD Electrical para diseñar armarios. En la pestaña de esquemas también hay un menú de iconos, pero los datos a los cuales se accede desde la pestaña de esquemas o desde la pestaña de armarios es diferente. Voy a cerrar esta ventana y abriré el menú de iconos de la pestaña de esquemas. Como puede ver o recordar, si usted ha visto el curso anterior de AutoCAD Electrical, la ventana tiene una mayor cantidad de símbolos y además indica la norma en base a la cual están dibujados estos símbolos, aunque debe saber que la mayoría de las normas tienen pocas diferencias. En este caso, la norma que se ha usado para este proyecto de ejemplo es la norma JIC. Ahora voy a cerrar esta ventana y voy a regresar a la pestaña de armario y acceder al menú de iconos. Podrá ver que la diferencia de este menú con el anterior es que en esta ventana no aparece ninguna norma, porque estos componentes no son símbolos, sino dibujos de la vista frontal de estos componentes y que pertenecen a un determinado fabricante y por lo tanto tienen una forma y dimensiones particulares. Otra característica de esta ventana es que hay una menor cantidad de grupos de componentes, que son los dibujos mecánicos de la parte frontal de esos componentes. Entre ellos tenemos el grupo de pulsadores, finales de carrera, controladores programables, motores, rieles DIN y las cabinas o cajones de los armarios. Todo diseño de armarios empieza por esta ventana. Así que, bienvenido a este curso de diseño de armarios o de implantación física de armarios. No dejes de compartir este video, darle una manito arriba si te gustó o escribir un comentario si lo consideras necesario. Nos vemos en el próximo video, donde empezaremos nuestro primer armario.